Primera de Samuel capítulo 22. Gloria a Dios. Se da cuenta que hemos visto diferentes tipos de oración. Bueno, este es otro tipo de oración y lo vamos a hacer a través del gran siervo David. Yo quiero mostrarle una faceta de lo que es David en cuanto a la oración, porque todos los siervos del Señor en la Biblia y todos los siervos del día de hoy que se llamen siervos del Señor, todos tenemos que ser de oración, porque si no oramos, nosotros no estamos realmente representando a Dios de la mejor manera y no vamos a ganar batallas nosotros, porque recuerde una vez más, no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu que la iglesia pelea, y esta es una de las maneras en que peleamos. Ora usted y se levanta y no pasó nada. Sí pasó algo, yo se lo quiero, sí pasó algo. Y Dios le va a hablar y Dios lo va a dirigir y Dios va a hacer cosas que usted ni se imagina y ni puede ver. Y se lo voy a mostrar a través de esta enseñanza que vamos a tener el día de hoy. En el capítulo 22 del libro de Primera de Samuel, vamos a ver entonces cómo la oración libra al creyente del enemigo. Amén. Cómo la oración libra al creyente del enemigo, siguiendo con la serie El creyente y la oración. En el capítulo 22, versículo 1 dice: yendo luego David de allí, o sea, estaba huyendo de Saúl, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Está hablando de su papá, de su mamá y de toda su familia en sí. Dice el versículo 2: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Los mejorcitos, ¿da? Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Sigue diciendo en el versículo 3: y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Sí se da cuenta? Mire la importancia para David de lo que tenía que decir Dios acerca de él. Dice el siguiente versículo, el versículo 4. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron allí con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. ¿Ok? Sigamos. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte. Mire que el lugar era fuerte. ¿Sí se dan cuenta? Pero le dice Dios: no te estés en este lugar fuerte, le dijo. Anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. ¿Ok? El enemigo siempre quiere atacar al creyente. El enemigo siempre anda tras el creyente. El enemigo quiere destruir al creyente, sobre todo cuando sabe que tú tienes un llamado especial de parte del Señor. Cuando el enemigo sabe que Dios va a usar tu vida, que Dios te ha rescatado y que aquel propósito que Dios quiere cumplir en tu vida, Él quiere tratar de frustrar esos planes y te va a atacar para que tú desistas, te desesperes, te desanimes, para que ya no hagas la obra del Señor. Quiero ponerlo en perspectiva para que me entienda lo que vamos a predicar, lo que vamos a enseñar. Tengo que ponerlo en el momento de la historia que nosotros, en el que se dio este acontecimiento, para que así me entienda lo que yo quiero enseñarle en esta noche. La enseñanza es: la oración libra al creyente del enemigo. Óigalo bien. En primer lugar, debemos de tomar en cuenta que esta historia que acabamos de leer nosotros y que vamos a estar tratando se da al principio del tiempo de los reyes. En este momento que estamos hablando de la escritura,
quien reina es Saúl. Y Saúl en ese preciso momento había sido rechazado por el Señor debido a su desobediencia constante para con las órdenes que Dios le daba. En ese momento estamos. Dios había ungido a David ya en este momento para que fuera rey de Israel. Óigalo bien. Samuel había ungido a David, lo había escogido Dios. Dios había dicho que David era conforme a su corazón. David en este momento era un hombre que era de mucha bendición al pueblo, porque dos capítulos anteriores, usted lee la historia del capítulo 17 y 18, en donde él enfrenta al gigante Goliat. Cuando el gigante Goliat tenía amedrentados y asustados a todos los israelitas, porque estaban a punto de pelear. Él salía, él los retaba y les decía: ¿quién de ustedes viene y me vence? Y si me vence, nosotros vamos a ser sus esclavos, y si no, viceversa. Dice que ninguno de ellos se atrevía. El padre de David lo mandó para llevarle alimentos a sus hermanos, que eran soldados que estaban a la orden del rey Saúl. Cuando llega el rey David y se da cuenta de lo que está pasando, el rey David, porque todos estos hombres eran faltos de fe realmente, no había un hombre que se levantara y dijera: yo voy a pelear contra el gigante. Viene David y pregunta: oye, ¿y qué se le va a hacer a aquella persona que derrote al gigante? Y le dijeron el premio que iba a tener, ¿verdad? Entonces viene David y dice, ¿verdad? Bueno, ¿quién es ese incircunciso? Dice, que está retando a los escuadrones de Israel, dice. Y David dice: yo voy a pelear con él. David no era un soldado, no era una persona diestra para la guerra. Y viene y Saúl, algo preocupado, le dice: no, pero es que tú eres muy joven. Le dice: ¿cómo te vas a poner a pelear con él? Y entonces viene David y le da testimonio, le dice: mira, tu siervo, es pastor de las ovejas de mi padre, dice. Y cuando venía el oso, venía el león y quería quitarme a una de mis ovejitas, yo venía, yo peleaba, dice, y no importaba lo que fuere oso, fuere león, yo lo mataba, dice. Y dice: y este incircunciso, dice, viene a retar a los pueblos del Señor, y le dice: yo lo voy a derrotarles. Viene Saúl y Saúl era un hombre alto, bien apuesto el hombre, y dice que ellos vio que tenían cierto tipo de armadura para pelear. Se quita la armadura y le da esa armadura a David, pero David era pequeño, no era muy alto, dice la Biblia. Y se la pone y va para ir a enfrentar al gigante, y resulta ser de que no puede ni caminar, porque Saúl era talla 40, quizás él era talla 30, ¿va? Entonces cuando sale con esa armadura, se da cuenta que no puede ni caminar. Viene David y le dice: mira rey, le dice: yo no puedo pelear con esto, le dice. Mira, yo con esto es con lo que peleo. Dice, y agarró su bolsita, ¿verdad? Su cayado, y 5 piedras lisas, dice, ¿verdad? Amén. Para ir a pelear contra el gigante. Qué locura, ¿verdad, hermanos? Y se para ante el gigante, y el gigante se burla de él. Dice: pero ¿qué es esto? ¿Cómo me mandan a este muchachito? Yo me estoy haciendo mis palabras, ¿verdad? ¿Cómo me mandan a este muchachito? Dice que él lo iba a matar y iba a dar a comer sus carnes a las aves, dice, las aves rapiñas. Y entonces yo digo, hermano, que si uno no hubiera tenido fe, ahí se agüita con esas palabras que le dice el gigante. El gigante era una mole, hermano. Y pelea, y para hacerse la más corta, David le da en la mera frente. Cae el gigante, quita la espada y le vuela la cabeza. Y la lleva como trofeo, y salen corriendo los filisteos. Cuando regresan de la guerra, dice que habían unas muchachas, dice. Estas muchachas, ¿verdad? Y se pusieron a danzar las muchachas, así como danzan las hermanas de la iglesia del Evangelio completo, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Bueno, y decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿Y qué cree que pasó con Saúl? Al Saúl no le gustó, hermano. Dice que se enceló el hombre, dijo.
y empezó a tener celos por David. En esos celos empieza a ver a David como una competencia y empieza entonces a quererlo matar, porque él era un atentado en contra del reino de Saúl. Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín, en cambio David a la tribu de Judá. Y fíjese que entonces empieza a haber una persecución. Saúl trata de matarlo varias veces a David y David tiene que huir por el mal celo que tenía Saúl contra él. Saúl entonces resuelve matarlo. Le entra un espíritu malo, dice la Biblia, que lo atormentaba. Y desde ese entonces, David se encuentra huyendo. Aquí la condición en la que se encuentra David, hermano, es bien dura, porque David amaba a Saúl. Lo amaba todo el tiempo, lo amó todo el tiempo, le quiso ser de bendición. Cuando se le metía ese demonio al Saúl, dice que tenían que llamar a David para que le tocara con el arpa y el demonio lo dejaba tranquilo, dice, porque David estaba lleno del Espíritu de Dios. Pero aún así ese hombre lo quería matar. ¡Qué tremendo! Entonces, David no entiende muchas de las cosas que están pasando, pero tiene una gran confianza en el Señor. La situación parecía sin esperanza. Recuérdese cuál es el tema. La oración libra al creyente del enemigo. Y en este caso, Saúl se había vuelto enemigo del Señor. Por lo tanto, como David estaba con el Señor, también David era enemigo de él. Entonces, parecía la situación de David sin esperanza. David literalmente estaba solo. Y yo le leí la historia cuando dice que él se va a la cueva. Imagínense que va todo trancaseado y todo. Está con aquella confusión. ¿Y pero por qué me quiere matar el rey si yo le soy de bendición? Le prometió una hija y no se la dio. Amén. A su primera hija y luego le dio a Mical. La Mical era una diabla también. Sí, tremendo. Entonces, ya no haya que hacer. Entonces viene y imagínense que uno de sus hermanos, de sus mismos hermanos, hablando del pueblo de Israel, no de hermano carnal, porque Saúl es un judío y David es un judío, que un hermano suyo en la fe lo quiera matar es algo terrible. ¿Por qué me quiere matar mi hermano? ¿Por qué me quiere matar el rey? Y él estaba dispuesto a matarlo a como diera lugar. Lo reto a que vea la historia. El rey Saúl tenía todo lo necesario para poderle dar muerte a David. ¿Cierto o no es cierto? Saúl contaba con todos los recursos necesarios para llevar a cabo su objetivo, porque era el rey. Contaba con los hombres, contaba con el armamento, con todo. David solamente contaba con el Señor. Nada más y nada menos, ¿verdad? Amén. David era un guerrero tremendo. Pero David respetaba a Saúl. Porque cuando usted lee la historia se va a dar cuenta que David tuvo muchas oportunidades para matar a Saúl. Pero no lo hizo. Porque le temía a Dios y sabía que Dios había puesto a Saúl. David andaba por los lugares solos porque tenía que huir. Y se le une un grupo de personas que tenía también problemas como él. Quizá peores, ¿verdad, hermano? Endeudados, amargados, con aflicción de espíritu. Llegan a él y le dicen: aquí estamos, David. ¿Y qué tienen que ofrecer? Nada. Eso se le hace más difícil a David, porque no solamente tiene que lidiar con su problema, ahora tiene que lidiar con esas personas, pero como es un líder del Señor, un hijo de Dios, alguien que ama a Dios, imagínese eso. Entonces, padecía de mucha necesidad. Los filisteos odiaban a Israel y a David también. ¿Por qué los filisteos odiaban a David, hermanos? Porque les había matado
a su gran héroe. Pero no solo les mató a su gran héroe. David ya había hecho desastres en el ejército de ellos. Entonces, lo sigue Saúl, pero también lo siguen los filisteos. Y él estaba en ese territorio entre Israel y los filisteos. ¿Qué le parece? Era imposible el poder salvarse, hermano. El enemigo dentro y el enemigo fuera. David solamente contaba con una ayuda. Amén. ¿Está de acuerdo? Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Era tan caótica la situación de David que se tuvo que hacer pasar como un loco en la ciudad filistea de Gat. Quiero que veamos esa cita, porque lo que estoy tratando de ponerles es el panorama para entrarle luego a lo que le quiero enseñar. En el libro del 22:12, me voy a adelantar y luego vamos a regresar. 22:12, ¿qué dice la Biblia? Y Saúl le dijo: oye ahora, Ahitob. Y él le dijo: heme aquí, señor mío. Le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste? A ver, déjame ver si estoy en la cita correcta. Déjeme ver, vamos a ver, déjeme ver, porque no es esa la que estoy buscando. Vamos a ver dónde está, donde se hace el loco David. 22. Vamos a ver, déjeme. Es que quiero leerle esa parte para que vea hasta dónde tuvo que llegar David en la forma que andaba él. A ver, ayúdeme ahí usted. Vamos a ver. ¿Es el 13? 21, sí. ¿Yo qué dije? ¿Y cuál? Es el 21, perdón. La verdad, qué bárbaro conmigo. A ver, 21, sí, aquí lo tengo 21, no sé por qué. 21:12. Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Ahí me regresé porque es cuando David está huyendo, ¿ok? Y fíjese hasta dónde tiene que llegar la condición de David, hermano. La vida de David, no crea que fue fácil al principio. Sigue. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, o sea, delante de los filisteos. Llegó así todo. No le puedo hacer las formas. Y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas. Fíjese cómo estaba. Y dejaba correr la saliva por su barba. Mire David, hermano. Mire hasta dónde tuvo que llegar David para que no lo mataran. Y dijo Aquís a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente, dijo. ¿Por qué lo habéis traído a mí? Dijo como que dijo: ¿qué me traen locos, verdad? Y dice: ¿acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar en mi casa, dice. Y luego viene el capítulo 22, ¿verdad? Que es donde se va a la cueva. Pero lo que le quiero mostrar es que la situación de David llegó a ser desesperante, porque allí lo pudieron matar. Salía de ahí y estaba Saúl. Entonces la cosa se le había puesto bien difícil para poder él sobrevivir. Contaba con todo tipo de enemigos por todas partes. Era difícil la situación para David. Todos sus alrededores procuraban la muerte de David. Ahora recuérdese, ¿por qué querían matarlo realmente, hermano? ¿Sabe por qué querían matarlo? Porque David es el ungido de Dios. El diablo sabía el trabajo que David iba a hacer en Israel, y él quería evitarlo a toda costa. Y levantó de los mismos israelitas enemigos para que no llegara al reino. Por eso yo le quiero mostrar la oración: libra al creyente del enemigo. Porque esto es algo muy, muy especial. Ahora,
Al haberle dicho esto, quiero entrar entonces al tema. ¿Cómo o cuál es la manera en que David pelea o peleaba estas batallas? ¿Cómo peleaba David estas batallas? Porque si usted leyó al principio, cuando leímos las escrituras, en el versículo, capítulo 22, versículo 3, se da cuenta que David dependía de Dios. ¿Cierto o no cierto? David dependía de Dios. O sea, él no... Fíjese pues, David es buen guerrero. David es habilidoso. David es una persona bien capacitada, humanamente hablando. Usted ve todas las victorias de él y dice, wow, qué tremendo este hombre. Es un gran músico. Tiene muchas habilidades. Pero David decide pelear con las fuerzas del Señor. Decide pelear de otra manera. Y lo primero que hace entonces es depender completamente de Dios. Porque una vez más regresemos al capítulo 22, versículo 3. Y se fue de allí, David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. ¿Se da cuenta a dónde los llevó? Pero Moab era enemigo de ellos, ¿cierto? ¿Cuál era el cuello que tenía David? ¿Por qué los llevó a Moab? ¿Por qué los llevó a Moab? Si Moab era enemigo también de Israel, ¿cierto o no es cierto? ¿Por qué los llevó? ¿Pero por qué otra razón? ¿Verdad que se le olvidó? Había una razón por la cual David los llevó a Moab. ¿Y por qué más? ¿Y por qué más? A ver. ¿Quiere que se lo diga? ¿Quiere que le diga el secreto? Porque Ruth era moabita. Y Ruth viene a ser familia de David. ¿Cierto? ¿Ella es la qué? ¿La abuela o qué? ¿Bisabuela? Algo así, ¿verdad? La bisabuela de David. Entonces, él hasta cierto punto tiene cuello en Moab. ¿Se da cuenta? Ah, por allí agarró cuellito y dijo, inteligente David, ¿verdad que sí? Yo no puedo pelear con mis padres, dijo, teniendo a mis padres conmigo. Pero fíjese lo que dice. Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa. Esa es una clave muy importante de David. Cuando dice hasta que sepa, ¿qué es lo que está realmente diciendo David? Yo voy a orarle a Dios, o yo he orado a Dios, y Él me tiene que contestar y me tiene que decir qué es lo que yo tengo que hacer ante esta guerra contra el enemigo que tengo. Eso es lo que está diciendo realmente David. ¿Dónde está? Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Ya lo había ungido el Señor, pero a pesar de haberlo ungido, todavía no tenía todo el mapa de cómo se iba a llevar la situación. Él no le dijo, mira, vas a hacer aquí, aquí. No. Iba poco a poco. Él simplemente tenía que ir buscando al Señor para que el Señor lo fuese dirigiendo. Pero en lo que va el camino hacia el trono, el enemigo le sale por todas partes. Y él tiene que depender absolutamente de Dios, porque si no, no la va a hacer. ¿Qué pasa después? 3, fíjese lo que dice el 3. Ahora vea el 4. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Él estaba esperando que Dios le dijera algo, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que pasa? Sigamos al versículo 5 entonces. Ahí dice, pero el profeta Gad dijo a David. Ahora yo le pregunto, ¿quién le iba a hablar en ese momento? ¿Dios o el profeta? Dios a través del profeta. O sea, David estaba esperando a ver qué es lo que Dios decía de él. Y el profeta estaba allí. Mire, qué casualidad, diría usted, ¿verdad? No era casualidad. No estés en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá. Específico el Señor.
Porque si usted hubiera sido David, ¿dónde se queda? Honestamente, ¿dónde se hubiera quedado? En el lugar fuerte. Porque el lugar fuerte tiene un significado como de seguridad, ¿cierto? Pero Dios dijo, no te quedes en el lugar fuerte. Vete más cerca vete más cerca de Saúl. Vete más cerca porque Benjamín y Saúl estaban así. Pero lo mandó a Judá. Pero era el Señor el que lo estaba enviando. Gloria a Dios. Y luego se encuentra en una necesidad mientras va en camino. Y pasa con un sacerdote. Veamos el capítulo 22. Leamos desde el 6. Desde el 6. Vamos a leer Biblia hoy. Como siempre lo hacemos, hermano. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Lo cargaba, hermano, mire, atrasito. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. 7. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas? ¿Y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas? Fíjese lo que está diciendo. Los está picando. Como que dice, tenemos que matarlo porque si no, ustedes, la tribu de Benjamín, se va a ver en problemas. Sigamos. Para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, porque Jonatán estaba del lado de David. Ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. David no estaba acechando a Saúl. Era Saúl el que lo estaba acechando a él. Entonces, Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí. Porque David cuando iba huyendo con sus hombres, le dio mucha hambre, habían pasado muchos días sin comer. Pasó con el sacerdote y le pidió de comer. Dijo: ya no aguantamos el hambre, danos pan. Solo tengo el pan de la proposición, que solamente se lo pueden comer los sacerdotes. Dijo, pero está duro, dijo, pero te lo voy a dar, le dijo. Y se lo dio, pero no solamente le dio el pan. Aleluya. Oiga, porque yo quiero que se dé cuenta lo que dijo, por favor. Yo vi al hijo de Isaí, o sea, David, que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Agitob, o Aitob, como usted lo quiera, siga. El cual, oiga lo que pasó en ese momento. El sacerdote no solamente le dio pan, mire lo que pasó, lea eso. El cual consultó por él a Jehová. O sea, en pocas palabras, David va a traer pan, pero también le dice al sacerdote: por favor, rogá por mí, pedile a Dios que me diga lo que yo tengo que hacer. Él no solamente ve su necesidad física, ve su necesidad espiritual. Porque él pudo haber agarrado el pan y huir, pero a él le interesaba lo que Dios decía. El cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Oh, eso era una traición. Una traición para Saúl. Y eso le iba a poner más bravo todavía. Alaba al Señor. Brínquese al 13. Porque en su casa va a leer todo lo demás. Luego llega Saúl a la casa del sacerdote, al lugar donde estaba el sacerdote. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí? Yo quiero que se dé cuenta lo terrible que era Saúl, hermano, porque ese Saúl era terrible. ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? ¿Estaban conspirando contra él? No. Cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios,
para que se levantase contra mí y me acechase. Mentira. Como lo hace hoy día. 14. Entonces Ahimelech respondió al rey. Fíjese la respuesta que le da. Porque cuando tú estás con el Señor, Dios tiene diferentes maneras de pelear por ti y de abogar por ti. Mire lo que le dice a Ahimelech. Y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Decirle eso al rey era terrible, porque ese rey está endemoniado. Pero se da cuenta que el sacerdote está apelando por David. Ahí está Dios tratando de hablarle al corazón de Saúl. Dios está peleando contra Saúl y por David. Dice, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Tremendo, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Sí tiene razón, el sacerdote le dijo. ¿Sabes qué? Mejor me voy a regresar, le dijo, y ahí la dejamos. ¿Sabe qué hizo el rey? ¿Sí sabe qué hizo el rey? Cuando le dijo esto, ¿qué hizo el rey? Tú dijiste que sí. Lo mató a él y mató a todos sus hijos. No sé cuántos sacerdotes mataron ahí, va. ¿Sabía usted que ahí se estaba cumpliendo una profecía? Cuando Dios le dijo a Elí que toda su casa iba a ser barrida. Es increíble, hermano, cómo la palabra de Dios se cumple. Pero mire lo que hace David. ¿Y sabe de qué? Saúl le dice a sus soldados, maten a todos esos sacerdotes, le dice. Y ninguno de ellos lo quiso matar. ¿Sabe quién los mató? El edomita ese. Ajá. El que había visto, él fue el que los mató. Los otros tuvieron temor. Terrible, terrible. Entonces, el sacerdote también clama por él, pide por él, para el Señor. Pero él de manera personal también consulta a Dios si debe pelear o no contra el enemigo. Fíjese, vayamos al capítulo 23. Gloria al nombre del Señor. Dieron aviso a David. 23, 1 y 2. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Fíjese, yo quiero que se dé cuenta de esto, porque esto es algo bien interesante, hermano. Le dijeron a David, se están robando las eras y están haciendo un montón de desastres. Entonces dijo David, yo como soy buen soldado, yo voy y los destruyo. Mire lo que hace David. David peleando contra el enemigo. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila, le dijo. ¿Qué le parece? ¿Qué muestra a David? ¿Qué le está demostrando? Yo quiero que se dé cuenta cómo es la vida de David. Yo muchas veces me puedo autoconfiar en mi pasado, en mis habilidades. Y decir, no, yo ya sé la Biblia, es que yo ya oré en el pasado, es que yo puedo predicar, es que esto y lo otro. No, hermanos, siempre tenemos que ser dirigidos por Dios. David aquí está aprendiendo, pero nos está enseñando de cómo nosotros debemos de buscar el rostro del Señor cuando nos enfrentamos a situaciones como estas. ¿Voy a atacarlo, Señor, o me quedo acá? Sí, ve, le dijo el Señor. Si el Señor a usted y a mí nos dice, ve, hazlo, es porque vamos a tener la victoria. ¿Y qué pasó? Entonces viene David y tiene la victoria. ¡Aleluya! Pero sigamos. En el 23:1. Ahora veamos el 3. ¿Estamos ahí? Ahora fíjese lo que pasa. Yo quiero que se dé cuenta de este es un momento bien precioso. Porque yo quiero que se dé cuenta
de algo que muchas veces nosotros nos vemos inquietados a hacer o a no hacer. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, le dijo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Va, párese. David dice: ¿será que voy o no voy? Señor, ¿tú qué dices, Padre bendito? ¿Voy o no voy? Ve, mi hijo. Ahí viene David, aleluya. David viene todo emocionado, vamos a ir a echarle guerra. Pero cuando le consulto, le dice a sus hombres ¿qué le dicen? Tenemos miedo. Si vamos, David, los filisteos van a barrer con nosotros. ¿Qué hace David entonces? Veamos lo que hace David, versículo 4. Entonces David, ¿qué dice? Tremendo esto, hermano. ¿Por qué? Porque las personas cuando tienen miedo de cierta manera nos afectan a nosotros. Y hasta cierto punto pusieron una pequeña duda, creo yo, en David. Los hombres los tengo asustados. Los hombres no quieren ir. Los hombres así nos van a derrotar. Entonces viene David y dice: vamos a buscar el rostro del Señor otra vez. Vamos a asegurarnos que el que nos dijo allá, porque Señor, todos se me están agüitando. Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió. Dios nos libra del enemigo a través de la oración. Y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos, le dijo. Ya no le volvió a pedir David otra vez. Ya se imagina. Bueno, muchachos, se levantan porque se levantan. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que vamos a ganar la guerra. Alabado sea el nombre del Señor. Si a usted le hubiera hecho un favor, imaginemos que entonces hubiéramos sido Keila. O sea, cuando le digo Keila, no le digo la hija de la hermana Ivonne, ¿verdad? No, cuando le digo Keila, le digo el pueblo, ¿verdad? Si nosotros fuéramos Keila y David nos hubiera hecho ese favor a nosotros, ¿cómo hubiéramos tratado nosotros a David? Muy bien. Fuera nuestro héroe. Olvídese, le daríamos todo lo necesario. Estuviéramos dispuestos nosotros a pelear con David, ¿verdad que sí? Pero ¿qué cree que pasó? Tremendo, hermano. Las peleas del Señor son tremendas. Y tenemos que depender completamente de nuestro Dios. Bendito sea su santo nombre. ¿Dónde me quedé? Dice el versículo 5. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Aleluya, ¿verdad? Luego, brinquémonos al 7. Miren lo que pasa. Estamos hablando de que David está peleando guerras contra el enemigo. Y no sabe de dónde le van a venir, hermano. Mire, hermano, si Dios no pelea por David, David no dura unos cuantos días. Mire lo que pasa. Veamos lo que pasa. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Mire cómo lo llevaba. Está en Keila, dijo. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Está en Keila. Iba a perder David. Sigamos leyendo porque se pone emocionante. Ahora mire lo que pasa. ¿Por qué? Uno esperaría que fuera completamente diferente la historia. Hermano, esto está uno para una película, hermano. Vamos a hacer una película con todos ustedes. Los de Keila, David, Saúl. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Había oído, ya lo tenía. Sigamos. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: traer el efod, le dijo, que era con lo que se consultaba el Señor.
Fíjese la pregunta que le va a hacer el David al Señor. Es que es una cosa bárbara. A veces nosotros desestimamos la oración. A veces puede ser muy sencilla, muy simple. No la desestime, por favor. Mire lo que dice. Trae el efod, dijo. Voy a consultar al Señor porque David oyó entonces. Y David era inteligente. Mire lo que pasa, dice. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Mire la oración que hace, o la petición que hace. Pero, ahora mire lo que dice él. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. ¿Quién está peleando la guerra? Es Dios. ¿Sí se da cuenta? ¿Van a descender? Sí van a descender, le dijo. Sigamos. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Se lo dice todo. ¿Pero por qué se lo dice? Porque él está preguntándole. Porque él está diciendo, Señor, esta es tu pelea. Señor, yo no... Mire, hermano, los de Keila lo iban a traicionar. ¿Puede creer semejante cosa que usted pelee por alguien y que eso lo traicionen a usted? Él los había librado. Él había peleado por ellos. Y ahora los de Keila dicen, pues lo vamos a entregar, dijeron. Por eso las dos preguntas que hace David cuando está orando, ¿cuál es? ¿Va a descender Saúl? Sí va a descender. ¿Me van a entregar los de Keila? Sí te van a entregar los de Keila, le dijo. Aleluya. Usted y yo tenemos que aprender de esto. A no desestimar la oración. Cuando el enemigo le entre con todo, pregúntele al Señor. Orémosle a Dios. Y digámosle, Señor, ayúdame, Padre, en esta lucha. Aleluya. Sigamos leyendo, porque ya me emocioné. Y usted también ya se emocionó. ¿Qué pasaría entonces? ¿Os entregarán? David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila. Y anduvieron de un lugar a otro. ¿Sí se da cuenta, hermano? Pobrecito David. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila. ¿Quién le diría? ¿Quién estaba peleando por David? Mire, y fíjese lo inteligente que es David. Porque David tiene a un profeta y lo usa. Tiene a un sacerdote y lo usa. Ve que el sacerdote llega con el efod y le dice, úsalo y consulta por mí a Dios. O sea, él se aprovecha de los recursos que Dios le da espiritualmente hablando. ¿De qué se aprovecha usted y de qué me aprovecho yo? ¿Sí se da cuenta? Sigamos. A ver, ¿dónde me quedé? Y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Ahora, no salió porque dijo, ya se escapó. Digamos, porque ahí no termina. Fíjense lo que pasa. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes. Y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días. ¿Cómo no lo podía agarrar? ¿Cómo no lo podía matar? Era el ungido de Jehová. Y lo buscaba Saúl, pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Quién no lo entregó? Si no hubiese sido Dios, David muere. Pero ahí dice, Dios no lo entregó en sus manos. Sigamos leyendo. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Siga. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores. Jonatán es el hijo de Saúl, pero Jonatán amaba a David. O sea que él estaba a favor.
Él era un guerrero de David realmente. Él era uno de la secreta que Dios tenía allí. Yo conozco muchos de la secreta. Por mí. Aleluya. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores. Ahora miren lo que hace Dios. Porque Dios está peleando contra el enemigo por David, porque David está consultándole a Dios. Entonces, Dios te va a mandar todo tipo de ayudas. Dice que aquí llega Jonatán. ¿Y dónde estaba Jonatán? Jonatán estaba junto a su padre. Y Jonatán sabía todo lo que su padre tenía determinado a hacer. Y fortaleció su mano en Dios. Sigamos. Y le dijo, esta es palabra de Dios. Esto no puede ser otra cosa que palabra de Dios. Le dijo, no temas, le dijo. Y eso es lo que siempre dice Dios a su pueblo, ¿eh? No temas, manada pequeña, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, le dice. ¿Qué le parece? ¿Quién está peleando? Y tú reinarás sobre Israel. Esa palabra, hermano, esa palabra tenía que ser de Dios. Y tú reinarás sobre Israel. Porque yo me imagino que en algún momento David dijo, no, a mí me van a matar, dijo. Es que es demasiado. Los de Keila, los de todos me quieren matar a mí. Y viene Jonatán y le dice, tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti, le dice. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Sabe quién tenía que ocupar la posición de Saúl? Jonatán. Pero Jonatán, ¿cómo le podía decir yo? Hay una palabra que se usa. ¿Ah? No, no se dio. Lo que hizo Juan por el Señor Jesucristo. Usa una palabra. ¿Perdón? No. Menguó es la palabra. Jonatán menguó. Dijo, yo renuncio a mis vestiduras, dijo, y se las doy a quien Dios escogió, dice. Y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl, mi padre, así lo sabe, dice. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sigamos. ¿Quiere seguir? Vayamos al versículo, sigamos con el 18 y luego nos vamos a brincar al 19 también. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Sif, se recuerdan los de Sif, ¿verdad? Para decirle a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores? A donde quiera que iba, lo tenían. Es que lo que pasa es que Saúl tenía cámaras en las montañas y en todas partes. ¿No está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila que está al sur del desierto? O sea, le dijeron exactamente todo. Sigamos. Por tanto, rey, desciende pronto, ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Ahora ellos lo iban a entregar. Sigamos. Y Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Jehová, le dijo. ¿Qué le parece? De Jehová, le dijo, que habéis tenido compasión de mí. Bueno, sigamos. Y pues ahora aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quién lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Siga. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David y descendió a la peña. Y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David hasta al desierto de Maón. Fíjese cómo lo cargaba. No lo dejaba en paz al hombre. David
Saúl es como el diablo persiguiendo a la iglesia. Es como la carne siguiendo al espíritu. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro. Por otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres, léalo conmigo, mas Saúl y sus hombres, ¿qué dice? Habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Ya los habían agarrado. ¿Sí se da cuenta? Ya no tenía nada que hacer David. Veamos. Mire, yo quiero que se dé cuenta cómo pelea Dios, por favor. Entonces vino un mensajero de Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Fíjese lo que pasa. Siga. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Amalecot. Y dice el 29. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. ¿Cómo lo libró Dios ahí? ¿Cómo lo libró Dios ahí? Ya lo tenían atrapado. Ya el ejército de David ya estaba. ¿Qué hizo Dios ahí? ¿Peleó Dios, sí o no? Usted, qué casualidad que en ese momento le llegan a decir a Saúl: fíjate que ahorita están los filisteos atacándoles. Te tenés que ir de aquí porque si no nos van a hacer pedazos allá. Y viene Saúl y se va. Y deja a David tranquilito. ¿Cuánto da gloria a Dios? Aleluya. La banda de David era pequeña, era menospreciada, pero la ventaja era que a ellos les pertenecía el reino. Era pequeña, era de los puras fallas, pero a ellos se les había dado el reino. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, sigamos. ¿Cómo peleaba David? Buscando al Señor. Y Dios, mire, yo lo reto a que siga leyendo esos capítulos. Se va a dar cuenta usted cómo el Señor, hermano, usaba todo tipo de personas para poder pelear las guerras. Y David siempre estuvo dispuesto a escuchar la voz no solamente de un profeta, no solamente de un sacerdote. Él tenía oído muy sensible a la voz de Dios. Para cuando sabía que Dios le estaba hablando. ¿Se recuerda cuando Abigail se le acerca y le dice: rey David, no vaya a cometer semejante cosa, le dice. No vaya a ir a matar a toda mi familia, y le vaya a caer el pecado. Mire que Dios me ha mandado a mí para decirle de que... Y le empieza a hablar. ¿Y qué hace David? Bendita de Jehová, le dice. Dios te ha mandado, le dice, para que yo no me llene las manos de sangre, le dice. O sea, David todo el tiempo está escuchando la voz de Dios, porque él todo el tiempo está buscando la presencia del Señor. Quiero hacer algunas observaciones sobre los que verdaderamente oran. En el caso de David, vemos que son personas que no se sienten autosuficientes. La persona que conoce la oración y que ora, nunca se siente autosuficiente. Hay gente, yo he oído a gente: no, yo oro, yo no necesito que nadie me diga esto, y porque yo soy una persona de oración. No, hermano. La misma oración que hacemos nos hace más dependientes de Dios y no nos hace sentirnos autosuficientes. David no dependía de sus habilidades, David no dependía de nada que él tenía, él siempre dependía de todo lo que Dios le decía. Las usaba conforme a la dirección de Dios. David, algunas observaciones acerca de los que verdaderamente oran: aprovechaban los recursos que Dios le ponía a sus alrededores. Si había un profeta, lo usaba. Si había un sacerdote, lo usaba. Si había un efod para consultar al Señor, lo usaba. Usted puede ser una persona de oración y dice: yo no necesito a nadie. No necesito al pastor, a la pastora, yo no necesito a nadie, ningún líder. No, yo solo lo puedo hacer. Esa no es una actitud de una persona que realmente ora verdaderamente al Señor. ¿Qué otra cosa? Estaban dispuestos a escuchar el consejo de Dios en personas que eran piadosas y virtuosas. O sea que Dios a nosotros nos puede hablar de muchas maneras. De repente Dios pastor, fíjese que tal cosa no...
No creo que sea. Entonces viene uno y medita si es palabra de Dios o no. Y uno no puede portarse así, ay, si yo soy el siervo de Dios, yo soy el que estoy aquí a cargo. Yo tengo que escuchar. Yo tengo que ser esa persona que tenga un discernimiento ante la palabra, ante la voz de Dios. Cuando Dios me siento, no lo hagas, párate, sigue. Habla, no hables. Porque nosotros mismos podemos caer en la trampa del enemigo. Y Dios por eso dice que la iglesia es como el cuerpo, que tiene muchos miembros y que todos los miembros dependen los unos de los otros. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Algunas observaciones en cuanto a los que verdaderamente oran. Tienen una actitud de humildad, ya que están dispuestos a reconocer sus errores y malas actitudes. Aleluya. Fíjese que en el 27:1, porque van a haber momentos, hermano, bien duros. Aunque uno ore, uno no es un Superman. Uno no es una persona de que dice, yo ya la tengo hecha. No, todo el tiempo el que ora se da cuenta de su debilidad. Dice en el 27, ¿qué dice 27:1? Dijo luego David en su corazón. Mire el momento, a pesar de ser un hombre de oración. Mire lo que dijo David. Dijo luego David en su corazón. Al fin seré muerto, dice. Era demasiado. Al fin seré muerto. Algún día por la mano de Saúl, dice. O sea, había llegado un momento. Es que por todas partes me busca. Y usted sabe que el que es persistente llega a cumplir con sus objetivos. Pero en este caso la única diferencia era que Dios estaba con David. Algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano, dice. ¿Qué muestra David allí? Ahí muestra humanidad, David. ¿Sabe que David se podía enfrentar realmente a Saúl y lo podía matar? Es más, ya varias veces los soldados le dijeron, te lo entregó en tu mano. Una vez estaba, ¿cómo se lo digo? Dice que descubrió sus pies, dice, le dice de una manera bien, bien hermosa, como cuando alguien va a hacer número 2, ¿verdad que sí? Y dice que así lo encontró. ¿Sí me entendió, verdad? Se descubrió los pies, dice, ¿verdad? En la Biblia solo dice que se descubrió los pies. Es una manera de decir otra cosa, ¿verdad? Y dice que David lo agarró allí. Ahí lo podía matar, pero no lo mató. Luego lo agarró en otra ocasión, dormido. Ahí creo que fue cuando le quitó, no, en la primera fue cuando le quitó un pedacito del manto. Dice que se turbó David, dice, por haber tocado al ungido del Señor, dice. Y luego en la otra le quitó la espada. Y Abisai, uno de los meros malos de David, uno de los soldados terribles, le dijo, déjamelo ahorita, le dijo, solo una estocada le voy a dar. No le voy a dar dos, le dijo, con una lo acabo, dijo. Y lo podía hacer, y le dijo David, no lo hagas, le dijo. Porque no le puedes matar y quedar inocente, le dijo. Nadie va a tocar al ungido, que Dios lo haga, dijo. Y vaya si Dios no lo hizo, ¿verdad, hermanos? Esas son observaciones que tenemos que tener en cuenta. Habrá momentos de desesperanza, pero déjeme decirle que Dios, a pesar de todo, está allí con nosotros. Algunas observaciones sobre los que verdaderamente oran. Les puede suceder cosas que están fuera de su control. Pueden peligrar sus vidas aún por sus propios hermanos. ¿Quiere que se lo muestre? O sea que sus propios hermanos, hablando de todo Israel, pueden ser causantes de que esta persona peligre en su vida. Leamos el capítulo 30, versículo 1 al 4. Gloria a Dios. Capítulo 30, versículo 1. Vamos, 31. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziclag.
Y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Oiga bien. Versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Y ahí estaban todas las familias de los soldados de David y las mujeres de David. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Sigamos. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Ok? Sigamos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Sigue diciendo, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. Imagínense, hermano, le agarran por aquí, le agarran por allá. Ya no hallaba qué hacer David. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Ahora, hasta el pueblo que andaba con él lo quería. Hermano, usted sabe lo que se siente cuando un pueblo lo quiere apedrear a uno. Aquellos que usted había dirigido y que de repente lo quieran literalmente lo querían matar. Ese hombre está, pero porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David. A ver, lean conmigo, mas David. Va. Cuando dice se fortaleció en Jehová su Dios, ¿qué es lo que realmente está diciendo la Biblia? Buscó la presencia del Señor. Le dijo, Señor, me quieren matar, Señor, ya no sé qué hacer. Y el Señor obra. Porque dice, el apóstol Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Está hablando de la oración también. Aleluya. ¿Quiere seguir? Sigamos. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Pocas palabras, ¿qué iba a hacer? Iba a consultar a Dios. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? Fíjese pues, era normal que ahí no había necesidad de preguntarle. Oye, se llevaron a mis hijos, se llevaron a las mujeres, se llevaron todo. ¿Cómo no lo voy a perseguir? Vámonos, ¿va que sí? Mire lo que es David, por favor. Mire cómo él pelea contra los enemigos con oración. ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Les podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto librarás a los cautivos. Ahí quién no se va, ¿verdad? ¿Sí se da cuenta? ¿Y qué hizo David? Ahora iba a pelear contra el enemigo, porque Dios ya le había dicho que si lo hiciera y que Dios los iba a entregar en su mano. David solamente necesitaba orar y oír la voz de Dios y saber que la victoria era segura sobre el enemigo. Un hombre valeroso, un hombre guerrero, un hombre habilidoso de muchas maneras, pero a pesar de todo esto, dependía de la oración y de lo que Dios dijera a través de ella. ¡Aleluya! Y usted puede seguir leyendo, porque mire, hermano, yo toda la semana me pasé leyendo toda la historia de David. Me quedé con la boca abierta de cómo ese David siempre clamaba a Dios. De repente, Señor, espérate, haz esto. No, espérate, ahora ve para acá. Increíble. Señor, voy a ir, no. Le dijo, en una ocasión le dijo, no vayas de frente, rodéalos, le dijo. Amén. Muchas veces nosotros no oramos y queremos tener la victoria en el Señor. Iglesia, por favor, lo que Dios te está diciendo a ti y a mí es nosotros estamos peleando con un enemigo que no podemos ver. Entonces, si no lo podés ver, no podés pelear con tus fuerzas, con tu dinero, con tus cosas. Tenés que orar, dice el Señor. Porque de que se va a doblegar, se va a doblegar. Amén. De que Dios nos va a dar la victoria, Dios nos va a dar la victoria. Aleluya.
Termino con este punto. Aleluya, diga usted. ¿Qué lecciones aprendemos de las oraciones de David? ¿Qué lecciones aprendemos de las oraciones de David? Mire, Saúl peleaba con sus fuerzas. ¿Se da cuenta? Saúl peleaba con ejército. Saúl peleaba con su enojo. Saúl peleaba con su sabiduría. Pero Saúl todo el tiempo fue avergonzado delante de David. Y David peleaba amándolo a él, huyéndole, esquivándolo. Y Dios siempre lo avergonzaba. Así va a ser con nosotros, si aprendemos a pelear con él. ¡Aleluya! Ok, ¿qué lecciones aprendemos? No importa qué tan grande sea el ejército al que nos enfrentemos, el siervo de oración pelea con Jehová y Dios peleará por ellos. El ejército puede parecer muy grande, pero nunca va a ser más grande que Dios. Por eso le dijo David cuando enfrentó al gigante. La batalla, dijo, no es del hombre, la batalla es del Señor, dijo. ¿Lo cree, iglesia? La batalla es del Señor. Él peleará por nosotros. Número 2, no importa cuánta desventaja cuente el siervo de oración, debe confiar en que Dios tiene el control. Aleluya, gloria a Dios, amén. No importa, mire hermano, siempre el pueblo del Señor se ha visto en una gran desventaja. José se vio en tremenda desventaja. Israel cuando salió de Egipto se vio en tremenda desventaja. Cuando peleó contra los ejércitos se vio en tremenda desventaja. Pero siempre como salieron ellos en victoria. Porque quien peleaba por ellos era el Señor. Número 3. Las oraciones no impedirán que pasemos por momentos difíciles. Pero si oré, pastor, pero es que si le clamé a Dios, ¿por qué? Voy a pasar momentos difíciles. Tenemos que seguir orando, doblegar la oración. Doble, aleluya. Porque no significa que todo será fácil. Número 4. ¿Qué lecciones aprendemos? Las oraciones nos fortalecen en los momentos en que podamos sentirnos abrumados y desesperados. Por eso llegó un Jonathan y le dijo: no temas, tú vas a ser el rey de Israel, tú vas a reinar, le dijo. Y esas son palabras de parte del Señor que a veces nosotros no queremos escuchar porque nos parecen ridículas. ¿Qué lecciones aprendemos? Nos irán abriendo el camino hacia la victoria y el propósito de Dios. Cada vez que David oraba y ganaba una batalla, él iba avanzando. Él iba avanzando. Cada vez que yo oro, me levanto y miro la mano del Señor sobre mi vida, yo estoy avanzando para cumplir el propósito. Si David se deja de orar, no llega a ser rey. Pero él confió todo el tiempo en que lo que le había dicho Dios se iba a cumplir. Tú vas a ser el rey de Israel, le dijo. Pregunto, ¿llegó a ser el rey de Israel? ¿Llegó a ser el rey de Israel? Amén. Una nota, la mayoría de veces sucede que nosotros pensamos que estamos librando una guerra a pesar que es por nuestras malas actitudes. Fíjese, ¿qué le quiero decir esto? Nosotros tenemos que aprender a discernir cuando estamos en una guerra espiritual, verdaderamente de Dios y no por nuestra mala cabeza. Porque a David no lo están persiguiendo porque fue un sinvergüenza, porque fue un malo, porque le vio la cara a Saúl, porque fue un mentiroso, porque se aprovechó de él. De ninguna manera. Muchos de nosotros podemos estar en una guerra, pero que nosotros mismos hemos provocado por nuestras malas actitudes, por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo, por no habernos comportado de la manera correcta. Y luego oramos y pareciera ser que la oración no funciona. Dios permite que también que sucedan estas cosas para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y veamos si la pelea que estamos teniendo es porque estamos siendo perseguidos, porque estamos peleando las guerras del Señor o porque nosotros nos estamos provocando ese tipo de peleas. ¿Me doy a entender? Hay peleas del Señor y hay peleas nuestras. Que oramos y parece que no salimos de ella. Lo que pasa es que tenemos que cambiar
nosotros. Gloria a Dios. Por ejemplo, usted puede tener una pelea en el matrimonio. El diablo me está atacando y le tengo que ganar y voy a orar y orar. Pero usted sigue siendo un gruñón, un rebelde, una rebelde. No se somete, no ama. Contestón, contestona, orgulloso, orgullosa. Señor, por favor, cambia mi matrimonio. Mira que este diablo, Señor. ¿Ya le dijo diablo a su esposo? ¿O a su esposa? A lo mejor el diablo o la diabla es usted porque usted no quiere cambiar. Usted no quiere obedecer la voz del Señor y su matrimonio se le está yendo para abajo y no se soluciona. ¿Por qué? Porque es usted y soy yo. Usted puede orar y ayunar, pero si no cambia de actitud, esa oración, hermano, no pasa ni el techo. ¿Me entiende? No mezclemos este tipo de cosas con la oración. Es que yo me levanto a las 5, a las 3, oro 5 veces al día, pero mi matrimonio se me está cayendo. Claro, se está cayendo porque sigues igual de rebelde. ¿Me entiende? En la familia. Mis hijos se me están perdiendo, mis hijos, Señor. Y ora y ora. Sí, pero también cumple con tu deber y tu responsabilidad de ser padre y madre. Porque si no, si eres un alcahuete, si no disciplinas, si no pasas tiempo con ellos, si no platicas con ellos, si alguien más los cuida por ti. Ay, Señor, que por favor, Señor, cambie, que por favor sean de esta manera. Pero ¿cómo? Si tú, siendo el responsable, no lo haces y solamente quieres que por una forma mágica de la oración todo se convierta. No, también hay una responsabilidad en nosotros, con nuestros compañeros de trabajo. ¿Cuántos le han pedido de repente alguna vez, saca a este señor del trabajo, Señor? Me cae gordo, Señor. Uy, es que no lo puedo ni ver, dice uno, ¿eh? Una vez le pedí al Señor por una... Yo sí le pedí. Ya ves que soy sincero. Yo sí le dije, sácala, Señor, le dije. Que la tremenda la agarró contra mí, hermano. Y no sé qué onda le pasó. Y el Señor, si me haces el favor, Señor. Ay, un favorcito te pido. Eso me pasó allá en el mall, cuando trabajaba en el mall. Es que mira, Señor, ¿sabe qué me dijo? Aquí, porque me lo dijo como que si yo quería, aquí o te vas tú o me voy yo, me dijo. Así me lo dijo. Pero tú no me vas a sacar a mí, me dijo. Dios mío, dije yo. Vamos a orar, Luis, dije yo. Sácala, Señor, sácala. No, yo solo le dije, pues Señor, tuya es la guerra, Señor, le dije yo. ¿Por qué lo tomamos? Yo no sé qué fue lo que tomó mal. Ella dijo, yo te aseguro, me dijo, que tú te vas a ir antes que yo, me dijo. Así me lo dijo. Era una morenita. Y no por discriminación. Tranquilo, no va a pesar nada de eso. A la semana, por una otra razón, dijo, yo me voy, dijo. No sé qué pasó con esa mujer, dijo. Yo me voy y yo me voy. Vaya, le dije yo. Aleluya, dije yo. Hermanos, a veces podemos orar en contra de nuestros hermanos. Porque de repente un hermano te ofendió. No, pero sí hay hermanos que son así. No, yo sé que no, hermana, por favor. Ah, no son hermanos. Sí son hermanos, lo que pasa es que son unos carnalotes y mundanotes muchas veces, caprichudos y egoístas. Hermano, perdón, no lo perdono, dice. Es que me cae gordo. Ora, hermano. Ora, hermana, para que te fortalezcas en el Señor. Porque si no lo perdonas, te vas al infierno. ¿O no? ¿Sabe que dentro de las iglesias hay gente que, hay hermanos y hermanas que dicen que son, y que le guardan un odio a otra persona? A un su hermano, a una hermana,
y no lo perdonan, dicen. Pero son de oración. A eso es a lo que yo me refiero. Que tenemos que tener cuidado con nosotros de usar la oración como un amuleto para salirnos con la nuestra y pensar de que nosotros le podemos ver la cara al Señor. No es así, iglesia. Cuando hayan guerras, mire, por ejemplo, nosotros no andamos buscando esto que pasó ahorita con el terreno. No lo andamos buscando nosotros. Nosotros estamos en paz aquí, tranquilitos y todo. Y vienen estos y, señores, se quitan. ¿Se quitan o los quitamos? ¿Así? Entonces vamos, ya lo puse a usted, ya le puse la carga a usted. Más le vale que ore. Esta es una guerra que uno no se provoca por haber hecho algo malo. Amén. Amén. Cuando no aceptamos disciplina, cuando no aceptamos un consejo, cuando no aceptamos un regaño. Y somos mire, hermano, no, pero es que yo, no, usted porque no sabe cómo soy yo. Es que yo sí soy desde hace tiempo. Es que yo casi nunca he cambiado en esto. Y así está usted como que sí. ¿Y quién le cambia? Pero usted es un hermano de oración, una hermana de oración. Llora, grita. Pero con ese tipo de actitud rebelde, ¿qué oración efectiva puede ser esa? Esa no es una guerra contra el enemigo, es una guerra contra usted mismo. Amén, iglesia. Ya no le sigo, si no se va a poner a pelear conmigo usted. Aleluya. Le gusta a usted el chisme, ¿verdad? Aleluya. Al verdadero creyente de oración, Dios lo va a librar del enemigo. El enemigo no puede contra usted. No va a poder contra usted. Y no trate nunca de vengarse por su propia cuenta. No trate nunca de buscarle el mal a esa persona o de desearle el mal. Bendiga a esa persona. Dígale, Señor, trata con su vida, trata con su corazón. No tome el mismo espíritu usted. Doble rodillas y dígale, Señor, permite que le ame más, Padre bendito, y que clame por esa persona. Que pueda ser un ejemplo para esa persona, Señor, de que nosotros te creemos a ti y que tú peleas por nosotros, Señor. El Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y Dios permite que pasemos por todos esos desiertos. Y esos desiertos lo único que tienen que hacer en nosotros es hacernos orar. Buscar el rostro del Señor. ¿Tiene problemas? Busque a Dios. ¿Tiene decisiones que tomar? Busque a Dios. ¿Tiene problemas en su ser? Busquemos a Dios. Porque la oración siempre va a ser efectiva en todas las áreas posibles del ser humano. Amén. Oremos.